Aquella noche, cuando descubrí que estaban envenenando a mi madre, me di cuenta de que tenía dos opciones. O sería la hija inútil que dejaría a mi madre morir, o sería la asesina que la salvaría. Elegí la segunda opción. El café que preparé para ellos fue el último que bebieron. Hola, mis queridos. Qué bendición tenerlos aquí conmigo hoy. Mi nombre es Beatriz Gutiérrez, pero todos aquí en Tequisquiapan, Querétaro, me conocen como Doña Betty. Tengo 78 años bien vividos. Cada arruga en mi rostro cuenta una historia diferente, ¿saben? Nací en San Juan del Río, también aquí en Querétaro, pero hace más de 30 años que vivo en este pueblito acogedor que me abrazó como a una hija. Hoy en día, mi vida es bastante tranquila. Cada mañana me despierto tempranito, antes de que salga el sol. Me gusta preparar mi cafecito caliente y reflexionar sobre la vida. Mi casa es sencilla, pero llena de amor. Cada retrato cuenta un pedacito de mi vida, las personas que pasaron por ella, los momentos buenos y los malos también, que no fueron pocos. Pero antes de continuar, quería hacerles una petición especial a ustedes que me están viendo ahora. Si les está gustando mi historia, dejen su like y suscríbanse al canal, ¿eh? Así no se pierden ninguna de mis historias. Y cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblito o ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. Tempranito con el café, después de la comida o ya de noche. Yo siempre leo todos los comentarios y me pone muy feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempecito de su día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy les voy a contar una historia que nunca he contado a nadie. Una historia sobre familia, sobre dolor y sobre cómo a veces necesitamos tomar decisiones que nadie debería tener que tomar. No siempre el mundo es justo con nosotros, mis queridos. A veces la justicia debe hacerse con nuestras propias manos. Ustedes van a entender lo que quiero decir. Mi historia comienza hace muchos años, cuando yo aún era joven, llena de sueños, y tuve que ver a mi madre enfermar de repente. Fue ahí cuando descubrí que no siempre las personas que deberían protegernos son aquellas que realmente nos protegen. A veces, el mal está bajo nuestro propio techo, sentado a la mesa con nosotros, sonriendo mientras planea lo peor. Nací en una casita sencilla en San Juan del Río, allá en Querétaro. Era una casa pequeña, pero llena de vida, con un patio que tenía de todo un poco. Un árbol de guayaba que daba frutos rojitos y dulces. Un jardincito de hierbas que mi madre cuidaba con cariño y hasta un gallinero con unas gallinas criollas que nos daban huevos fresquitos todas las mañanas. Mi padre, Juvenal Gutiérrez, trabajaba como albañil. Hombre honesto, de pocas palabras, pero cuando hablaba todos paraban para escuchar. Tenía manos gruesas, callosas de tanto trabajar, pero con ellas construyó nuestra casa, ladrillo por ladrillo. Mi madre, Odilia Sánchez de Gutiérrez, era ama de casa, nos cuidaba con ese modo silencioso y fuerte de las mujeres del campo. Hacía magia en la cocina con poco de todo. Sus frijoles, sazonados con chorizo y cilantro, eran los mejores de la zona. Éramos 3 hermanos, yo, la del medio, apretujada entre Jaime, 2 años mayor, y Walter, mi hermanito menor, 3 años más chico. Jaime siempre fue el preferido de papá. Aprendía rápido las cosas de hombre: pescar, arreglar, manejar herramientas. Walter era la alegría de la casa, risueño, travieso, de esos que hacen sonreír a la gente solo con mirarlos. Nuestra infancia era sencilla, pero agradable. Jugábamos a las escondidas en el terreno baldío cerca de casa, trepábamos árboles, jugábamos con canicas. A veces, en los días de calor, íbamos al riachuelo que pasaba por la orilla del pueblo. No era gran cosa, pero para nosotros era toda una aventura. Recuerdo la sensación del agua fresca en los pies mientras intentábamos atrapar pececillos con las manos. La escuela quedaba a unos 15 minutos de casa caminando. Era una escuela pequeña, con apenas 4 salones, pero la maestra Zenaida era un amor de persona. Fue ella quien me enseñó a disfrutar de la lectura, me prestaba libros y decía que yo tenía buena cabeza para los estudios. Creo que fue la primera persona que creyó que yo podía ser más que solo la hija de don Juvenal,
El albañil. Nuestra vida cambió cuando yo tenía 12 años. Mi madre, que siempre tuvo una salud de hierro, empezó a quejarse de fuertes dolores de cabeza. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Dolores de cabeza los tiene todo el mundo, ¿no? Pero entonces, una mañana de domingo, mientras lavaba los trastes del desayuno, vi cuando ella se detuvo de repente, con la mirada perdida. Su brazo izquierdo cayó flojo y la taza que sostenía se estrelló contra el suelo. Antes de que pudiera gritar pidiendo ayuda, ella se desplomó. Fue todo muy rápido. Embolia, dijo el médico del centro de salud cuando llegamos con ella aterrorizados. No había mucho que hacer en nuestro pueblito. Mandaron llevarla al hospital en Querétaro capital, pero cuando volvió a casa ya no era la misma. Quedó con el lado izquierdo del cuerpo paralizado, el habla enredada, necesitando ayuda para todo: comer, vestirse, bañarse. De un día para otro, nuestra casa se convirtió en otro lugar. Aquella mujer fuerte y activa se transformó en una persona dependiente, postrada en un cuartito en la parte trasera que mi padre arregló a las prisas. Y yo, que apenas había salido de la infancia, de repente me vi responsable de cuidarla. Ahora vas a tener que encargarte de la casa, me dijo mi padre con aquella mirada dura que no admitía discusión. Tu hermano mayor necesita trabajar conmigo en la obra y el menor aún es muy chico. La responsabilidad es tuya. Así, a los 12 años, mi infancia terminó. Me levantaba antes que todos, preparaba el café, armaba loncheras para papá y Jaime, le daba de comer en la boca a mamá, cambiaba las sábanas cuando ella no podía contener sus necesidades. Iba a la escuela corriendo y volvía más rápido aún, siempre con miedo de que ella necesitara algo y yo no estuviera allí. Lo peor no era el trabajo pesado, el agotamiento o tener que dejar los juegos de niña. Lo peor era ver a mi padre y a mi hermano mayor cambiando día tras día. Llegaban de la obra cansados, irritados y se desquitaban conmigo. Cualquier cosita era motivo. La comida está fría, la casa está hecha un desastre, tu madre está apestosa, no le diste un baño como se debe. Al principio lloraba a escondidas. Después aprendí a contener las lágrimas. No servía de nada llorar. Nadie estaba escuchando. Con el paso del tiempo, la situación en casa solo empeoró. Lo que comenzó como impaciencia e irritación de mi padre y mi hermano mayor, pronto se convirtió en algo mucho más oscuro y doloroso. Ya no era solo un grito de vez en cuando o una queja sobre la comida. Era algo constante, como si yo me hubiera convertido en el blanco de toda su rabia. «Apúrate, pinche vaca, tu madre está esperando», gritaba mi padre cuando me veía sentada por un minuto, intentando respirar. Fue la primera vez que me llamó así, y la palabra me cortó como un cuchillo. No tardó mucho para que mi hermano Jaime tomara la misma costumbre. «La pinche vaca está cansada. ¿Quiere echarse en el pastizal?», se burlaba cuando me veía agotada después de un día entero cuidando la casa y a mi madre. A veces pasaba junto a mí y me empujaba contra la pared o me daba un golpe en la cabeza como quien golpea a un animal terco. «Vaca pendeja, ni siquiera puedes hacer un arroz decente». A los 13 años ya no iba más a la escuela. Mi padre dijo que era una pérdida de tiempo, que tenía que quedarme en casa cuidando a mi madre. La maestra Zenaida llegó a venir a casa una vez, preocupada por mis ausencias, pero mi padre la corrió, diciendo que los asuntos de nuestra familia no eran problema de nadie. «Tu madre está así por tu culpa», me acusó mi padre cierta noche después de beberse casi una botella entera de tequila. «Si no dieras tanto trabajo, ella no se habría enfermado». Era mentira. Yo sabía que lo era, pero lo escuché tantas veces que empecé a creerlo. Tal vez era mi culpa, tal vez merecía ser tratada de esa manera. Mi único consuelo era cuidar a mi madre. A pesar de todo, la amaba demasiado. Aunque ya no pudiera hablar bien o abrazarme con los 2 brazos, yo veía en sus ojos un amor que nadie podía quitarnos. En los momentos en que estábamos solas, le peinaba el cabello, le contaba historias, le hablaba sobre las flores del patio, cualquier cosa para traer un poquito de luz a esa vida tan sufrida. Una de las cosas más difíciles era darle las medicinas.
El médico le había recetado varias para la presión, para evitar otra embolia, para los dolores. Yo guardaba todo en una cajita de zapatos con los horarios anotados en un papelito. Era mucha responsabilidad para una niña de mi edad, pero yo me aseguraba de no fallar nunca. Solo que con el tiempo empecé a notar algo extraño. Por más que yo la cuidara correctamente siguiendo todas las indicaciones, mi madre parecía estar empeorando en vez de mejorar. Siempre estaba somnolienta, cada vez más débil, con ojeras profundas y una palidez que no era normal. A veces, cuando le daba agua, notaba que se atragantaba con más frecuencia, como si estuviera perdiendo hasta la capacidad de tragar. «Papá, creo que mamá tiene una herida en la espalda que no sana. ¿No sería bueno llevarla al centro de salud?», dije una tarde, reuniendo todo el valor que tenía. Él ni siquiera levantó los ojos del periódico. «El médico es caro e inútil», respondió secamente. «Ella ya está condenada de todos modos. Es solo cuestión de tiempo». La frialdad de aquella respuesta me asustó. Era como si estuviera hablando de un animal viejo, no de su esposa, de la madre de sus hijos. Fue más o menos en esa época que mi hermano menor, Walter, comenzó a alejarse. Con 10 años, aún era un niño, pero ya percibía que algo andaba muy mal en nuestra casa. Empezó a quedarse más en la casa de los vecinos, volviendo solo para dormir, como si tuviera miedo de lo que podría encontrar. «¿Por qué papá y Jaime te llaman Vaca?», me preguntó una vez con sus ojitos llenos de confusión. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño algo que ni yo misma entendía? Una noche, mientras bañaba a mi madre, noté algo que nunca había visto antes. Pequeños moretones repartidos por los brazos y piernas de ella, como si alguien la hubiera apretado con fuerza. Me quedé mirando aquello sin entender. Ella no se movía sola. No había forma de que se lastimara de esa manera. «Mamá, ¿quién te hizo esto?», pregunté, aún sabiendo que ella no podría responderme claramente. Para mi sorpresa, logró balbucear algunas palabras, entre ellas el nombre de mi padre. Sus ojos estaban llenos de miedo. Aquella noche no pude dormir. Me quedé pensando en lo que había visto, en las palabras entrecortadas de mi madre, en la frialdad cada vez mayor de mi padre. Algo estaba sucediendo en aquella casa, algo más allá de los insultos y empujones a los que ya estaba acostumbrada a recibir. Al día siguiente, me desperté decidida a prestar más atención. Comencé a notar pequeños detalles, cómo mi padre se empeñaba en preparar él mismo el té que mi madre tomaba todas las noches, cómo él y Jaime cuchicheaban cuando creían que yo no estaba escuchando, cómo miraban a mi madre, no con preocupación, sino con impaciencia, como si esperaran algo. «Esta vieja no se muere nunca», oí decir a mi padre cierta tarde cuando creían que yo estaba en el patio. La frase me heló la sangre. ¿Qué estaban esperando? ¿Por qué querían que ella muriera? Fue entonces cuando comencé a espiar. Fingir que salía a tender la ropa cuando, en realidad, me quedaba escuchando detrás de la puerta. Despertar en medio de la noche para ver qué ocurría por la casa. Observar cada gesto, cada mirada intercambiada entre mi padre y mi hermano. El rompecabezas comenzó a armarse cuando, en una de esas noches de vigilia, vi a mi padre entrar al cuarto de mi madre, creyendo que todos dormían. Por la rendija de la puerta, observé cuando sacó del bolsillo un frasquito pequeño y vertió algunas gotas en el vaso de agua que estaba en la mesita de noche. Después, con una frialdad que me aterrorizó, se quedó ahí parado, mirándola con una sonrisa en la comisura de la boca. Aquella escena lo cambió todo para mí. De repente, entendí por qué mi madre estaba empeorando en vez de mejorar. Entendí las miradas, los cuchicheos, la impaciencia. Ellos no solo me maltrataban, estaban haciendo algo mucho peor con mi madre. La cuestión era, ¿por qué? La respuesta llegó al día siguiente, cuando mi padre salió y dejó la llave de su despacho en la mesa. Nunca teníamos permiso para entrar allí. Era su territorio sagrado, pero en ese momento yo necesitaba saber la verdad. Con el corazón latiendo fuerte, entré en el cuarto y comencé a revisar los cajones.
Fue en una carpeta escondida en el fondo del último cajón donde encontré lo que buscaba. Una póliza de seguro de vida a nombre de mi madre, con una cantidad que para nosotros era una fortuna. Al lado, varios frasquitos de medicinas que yo nunca había visto antes, sin etiqueta ni prospecto, escondidos en una caja de herramientas vieja. En ese momento, la verdad me golpeó como un puño. Mi padre y mi hermano no solo estaban esperando que mi madre muriera. Estaban ayudando a que eso sucediera lentamente, gota a gota, día tras día. Y yo, sin saberlo, estaba siendo cómplice, dándole a ella los medicamentos que ellos cambiaban, el té que ellos preparaban. Volví al cuarto de ella con el corazón pesado. Miré a aquella mujer frágil en la cama y lloré como nunca había llorado antes. ¿Cómo podían hacerle esto? ¿Cómo podían ser tan crueles, tan inhumanos? «Te voy a salvar, mamá», susurré, sosteniendo su mano. «Te lo juro». «¿Pero cómo? ¿Cómo una niña de 13 años podía luchar contra 2 hombres adultos, uno de ellos su propio padre? ¿Cómo podría probar lo que estaban haciendo? ¿Quién me creería? ¿La vaca? ¿La niña que ni siquiera iba a la escuela?» Fue esa noche cuando algo dentro de mí cambió para siempre. La niña asustada dio lugar a alguien más fuerte, más determinado, alguien que ya no tenía miedo, alguien que estaba listo para hacer lo que fuera necesario. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Ahora que sabía la verdad, cada segundo en aquella casa era como pisar en un campo minado. Tenía que fingir que no sabía nada, seguir cuidando a mi madre, obedecer las órdenes de mi padre y de mi hermano, mientras por dentro mi corazón estaba hecho pedazos. Lo peor era darle los medicamentos a mi madre. Ahora estaba segura de que muchos de ellos no eran lo que deberían ser. Comencé a hacer pequeños sabotajes. Tiraba algunas pastillas cuando nadie estaba mirando. Diluía el té de la noche con más agua de lo normal. Fingía darle los medicamentos, pero los escondía debajo de la almohada. En apenas una semana noté pequeñas mejorías. Mi madre parecía más alerta, menos somnolienta. Sus ojos recuperaron un poco del brillo, pero eso también significaba peligro. Si mi padre y mi hermano se daban cuenta, sabrían que algo estaba mal. Los abusos físicos empeoraron en ese periodo. Era como si sintieran que yo estaba resistiendo de alguna forma, aunque no supieran exactamente cómo. Los empujones se volvieron más fuertes, los golpes más frecuentes. Una vez, mi hermano Jaime me empujó con tanta fuerza contra la estufa que me quemé el brazo. Tuve que morderme el labio para no gritar de dolor. «Pon atención en lo que estás haciendo, pinche vaca inútil», gritó, sin mostrar ningún remordimiento al ver la marca roja que se formaba en mi piel. «Si la comida se quema otra vez, vas a recibir una verdadera paliza». Las amenazas se volvieron rutina. Mi padre llegaba a casa y lo primero que hacía era buscar algo para reclamar. Un rincón con polvo, una mancha en el suelo, cualquier cosa servía de pretexto. «Una inútil, eso es lo que eres», decía entre tragos de tequila. «Ni siquiera sirves para cuidar bien a tu madre. Está empeorando cada día». Yo sabía que era exactamente lo contrario. Ella estaba mejorando precisamente porque yo estaba impidiendo que la envenenaran. Pero no podía decir nada. Tenía que bajar la cabeza y aceptar los insultos, las humillaciones, los golpes. Cada marca en mi cuerpo era un recordatorio de lo que estaba luchando por evitar. Mi hermano menor, Walter, comenzaba a entender lo que estaba pasando. Cierta tarde me encontró llorando escondida en el patio, después de que Jaime me había empujado contra la pared. «¿Por qué no te escapas?», preguntó con sus ojitos llenos de miedo y confusión. «¿Y dejar a mamá sola con ellos? Nunca», respondí, secándome las lágrimas. «Le están haciendo daño, Walter. Le están dando medicinas malas». Parecía no entender completamente, pero me abrazó fuerte. Fue el único abrazo que recibí en aquellos días oscuros. Le pedí que no contara a nadie sobre nuestra conversación. Si mi padre o Jaime se enteraban, las consecuencias serían terribles. Una noche, mientras lavaba los platos de la cena, oí a mi padre y a mi hermano conversando en su cuarto. Me acerqué en silencio,
conteniendo la respiración para escuchar mejor. No se está muriendo lo suficientemente rápido, se quejaba mi padre, con la voz alterada por la bebida. Ya hace más de un año y esta mujer no da el último suspiro. Tal vez necesitemos aumentar la dosis, sugirió Jaime con una frialdad que me heló hasta los huesos. O intentar otro método. Es demasiado arriesgado, respondió mi padre. Tiene que parecer natural, si no el seguro no paga. Pero estoy cansado de esperar. Quiero el dinero ya. ¿Y la vaca?, preguntó mi hermano, refiriéndose a mí. Sentí un nudo en la garganta al escuchar aquel apodo odioso. Está sospechando. El otro día la sorprendí mirando las medicinas con cara rara. Hubo un momento de silencio antes de que mi padre respondiera. Después de que su madre muera y recibamos el dinero, nos encargamos de ella también. La mandamos lejos o la internamos en algún lugar. Es demasiado pendeja para arreglársela sola. Aquellas palabras me golpearon como un puño en el estómago. No bastaba con matar a mi madre. Después sería mi turno. Me veían como un problema a eliminar, un obstáculo en su camino hacia el dinero del seguro. Volví a la cocina con el corazón acelerado, las manos temblando tanto que dejé caer un vaso que se estrelló contra el suelo. El ruido atrajo a mi padre y a mi hermano, que vinieron corriendo a ver qué había pasado. «¿Qué fue eso, torpe?», gritó mi padre, agarrándome del brazo con tanta fuerza que dejó marcas. «¿Ni siquiera puedes sostener un vaso correctamente?». «Fue sin querer», murmuré con los ojos bajos, tratando de no mostrar el terror que sentía por dentro. Se me resbaló de la mano. «Por eso te llamamos vaca», dijo Jaime con una sonrisita maliciosa. «Las vacas no tienen manos, tienen pezuñas, y las pezuñas no sostienen vasos». Los dos rieron como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Yo me quedé ahí inmóvil, sintiendo un odio creciendo dentro de mí, un odio que nunca antes había sentido. En ese momento supe que necesitaba hacer algo. Ya no podía solo defenderme o tratar de proteger a mi madre discretamente. Necesitaba un plan definitivo. La noche siguiente, fingí estar dormida cuando mi padre fue al cuarto de mi madre a hacer el ritual de siempre. Algunas gotas en el vaso de agua. Pero esta vez, en cuanto salió, entré silenciosamente al cuarto y cambié el vaso por otro que había escondido debajo de la cama con agua limpia. Guardé el vaso con el agua envenenada en un lugar seguro, envuelto en un trapo dentro de una lata vieja en el fondo del patio. Sería la prueba que necesitaba si lograba escapar con ella para buscar ayuda. ¿Pero quién ayudaría? ¿A quién podría recurrir? La policía quedaba en el pueblo vecino. Los vecinos le tenían miedo a mi padre, conocido por su temperamento violento. La maestra Zenaida ya no aparecía desde que mi padre la había echado de casa. Fue cuando me acordé de la enfermera Celia, que cuidó a mi madre en el centro de salud justo después de la embolia. Ella siempre fue amable con nosotras, siempre preguntaba cómo estábamos. Tal vez ella podría ayudar. Tal vez podría examinar a mi madre y confirmar mis sospechas. El problema era cómo llegar hasta ella sin que mi padre o mi hermano se enteraran. Yo nunca salía de casa sola. Siempre uno de ellos me acompañaba como una sombra, fingiendo que era protección, pero en realidad era vigilancia. Una mañana, mientras servía el café, tomé valor y me arriesgué. «Papá, creo que mamá tiene una herida en la espalda que no sana. ¿No sería bueno llevarla al centro de salud?». Me miró con desconfianza, pero pude ver que la idea le preocupaba. Una herida que no sanaba podría convertirse en algo más grave, algo que despertaría sospechas. «Yo la llevo», dijo finalmente, después de pensarlo un poco. «Tú te quedas y arreglas bien la casa que está hecha un chiquero». Esa era mi oportunidad. Mientras él se preparaba para llevar a mi madre, corrí a su cuarto y susurré en su oído. «Mamá, cuando llegues al centro de salud, intenta hacer una señal a la enfermera Celia. Intenta mostrar que hay algo malo, por favor». No sé si entendió completamente, pero sus ojos se fijaron en los míos con una intensidad que no veía desde hacía meses. Era como si, a pesar de toda la confusión mental causada por la embolia y los venenos, comprendiera que su vida dependía de ese momento.
Pasé el día en agonía, esperando su regreso. Cuando finalmente llegaron, mi padre parecía irritado, más que de costumbre. Esa enfermera entrometida quiere hacerle unos análisis, se quejó, arrastrando la silla de ruedas de mi madre hacia adentro. Dice que tiene los signos vitales raros, que puede haber algo mal además de la embolia. Mi corazón dio un salto. La enfermera Celia se había dado cuenta. Tal vez había una oportunidad después de todo. ¿Cuándo son los análisis?, pregunté, tratando de no parecer demasiado ansiosa. La próxima semana, respondió, mirándome con desconfianza. ¿Por qué tanto interés? ¿Quieres librarte del trabajo de cuidarla? No, papá, claro que no, respondí rápidamente. Solo quiero que mejore. Él murmuró algo incomprensible y fue a la cocina a buscar una bebida. Aproveché para mirar rápidamente a mi madre. Sus ojos eran diferentes, más vivos, como si hubieran recuperado un propósito. Con un movimiento casi imperceptible, movió los dedos de la mano derecha, los únicos que aún respondían bien, y hizo un gesto que parecía decir: «Espera». Aquella noche, mi hermano Jaime parecía especialmente agitado. Andaba de un lado a otro, cuchicheando con mi padre, lanzando miradas en mi dirección. Yo podía sentir que algo estaba mal, muy mal. Cuando fui a darle la cena a mi madre, él se quedó parado en la puerta, observándome con aquellos ojos fríos. «Sabes, Vaca, creo que andas muy preocupada por mamá últimamente», dijo con un tono que me hizo estremecer, casi como si tuvieras miedo de que algo le pasara. Tragué saliva, tratando de no mostrar el pavor que sentía. «Solo quiero cuidarla bien», respondí sin mirarlo, como siempre he hecho. «Sí, pero creo que la estás cuidando demasiado, como si supieras algo que no deberías saber». Se acercó, quedando a pocos centímetros de mi cara. Pude sentir el olor a cigarro en su respiración. «Si sabes algo, hermanita, es mejor que te quedes callada, ¿entiendes? Bien calladita». La amenaza era clara como el cristal, sospechaban de mí. Tal vez habían notado los medicamentos que faltaban o las mejorías sutiles en la condición de mi madre. De cualquier forma, yo estaba en peligro y el tiempo se agotaba. Esa misma noche ocurrió algo que lo cambió todo, algo que transformó mi miedo en determinación, mi vacilación en certeza. Era tarde, quizás cerca de la medianoche, cuando escuché un ruido proveniente del cuarto de mi madre. Me levanté de inmediato, con el corazón acelerado, y corrí por el pasillo oscuro. La puerta estaba entreabierta, y por la rendija vi una escena que jamás olvidaré. Mi padre estaba inclinado sobre la cama de ella, sosteniendo una almohada en las manos. En su rostro, una expresión que mezclaba rabia y determinación. Mi madre, despierta, lo miraba con los ojos desorbitados de puro terror. «Me cansé de esperar», murmuraba, con la voz pastosa de quien había bebido demasiado. «Me cansé de gastar en ti. Hoy se acaba». Comenzó a bajar la almohada hacia su rostro. Fue todo muy rápido. Sin pensar, entré en el cuarto gritando: «¡Papá! ¡No!». Se giró sorprendido por mi presencia. Por un segundo, pareció confundido, como si no entendiera lo que yo estaba haciendo allí. Después, la confusión dio paso a la furia. Soltó la almohada y vino hacia mí. «¿Qué estás haciendo aquí, entrometida? ¡Vete a tu cuarto!». «Ibas a matarla», acusé sin poder controlarme. «Te vi. Ibas a asfixiarla con la almohada». Su mano impactó mi rostro con tanta fuerza que caí al suelo. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. «No viste nada», dijo, jalándome por el cabello. «Y si le cuentas a alguien esa historia loca, nadie te va a creer. Van a pensar que son cosas de tu cabeza de niña pendeja». Me arrastró por el pasillo hasta mi cuarto y me tiró en la cama. «Quédate ahí y no salgas hasta mañana. Y si oigo un ruido, te vas a arrepentir». Cerró la puerta con llave desde fuera, dejándome en pánico. Corrí hacia la ventana, pero tenía rejas, una protección que él había instalado hacía años, supuestamente para evitar ladrones. Pasé la noche en vela, llorando en silencio, desesperada por no poder proteger a mi madre. A cada minuto, imaginaba lo que podría estar sucediendo en su cuarto. ¿Habría vuelto para terminar lo que empezó?
¿Ella todavía estaría viva? Cuando salió el sol, oí la llave girando en la cerradura. Era mi hermano Jaime. Papá quiere que vayas a la cocina ahora. Me levanté temblorosa, con la cara aún adolorida por el golpe. Antes de salir, pregunté, ¿cómo está mamá? Se encogió de hombros, indiferente. Viva, desafortunadamente. Aquella palabra, desafortunadamente, fue como una puñalada en mi corazón. Realmente querían que muriera. No era paranoia mía, no era exageración, era la pura verdad. En la cocina, mi padre estaba sentado a la mesa tomando café negro. Parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado la noche anterior. «Siéntate», ordenó, señalando la silla frente a él. Obedecí, sintiendo mis piernas débiles. «Tu madre se cayó de la cama anoche», dijo mirándome fijamente. «Yo estaba intentando ponerla de vuelta cuando entraste como loca, gritando tonterías, ¿entiendes?» Entendí en ese momento que estaba construyendo una nueva versión de la historia. Una versión en la que yo era la loca, la problemática, la mentirosa. «No fue lo que vi», respondí, reuniendo todo el valor que me quedaba. Su expresión se endureció. «Tú viste lo que yo estoy diciendo que viste, y si alguien pregunta, ¿es eso lo que vas a contar? O si no...» Dejó la frase en el aire, pero la amenaza era clara. «Los análisis de tu madre fueron cancelados», continuó, bebiendo su café tranquilamente. «Llamé al centro de salud y dije que está mejor, que ya no los necesita». Mi corazón se hundió. Era la única esperanza que tenía, que alguien de fuera, alguien con autoridad médica, se diera cuenta de lo que estaba pasando. «Y antes de que tengas otras ideas locas», añadió, «debes saber que le conté a la gente del centro de salud que andas muy nerviosa imaginando cosas. Les dije que estamos preocupados por tu cabeza. Estuvieron de acuerdo en que tal vez sería bueno que consultes con un especialista». Su plan era perfecto. Si intentaba denunciarlo, sería su palabra contra la mía. Y él ya había plantado la semilla de que yo era inestable, imaginativa, quizás hasta loca. ¿Quién creería en una niña de 13 años contra un hombre adulto, respetado en la comunidad? Ese día me permitieron ver a mi madre solo por algunos minutos, siempre con mi padre o Jaime en el cuarto. Ella parecía más débil que nunca. Los ojos semicerrados, la respiración superficial. Cuando intenté sostener su mano, noté nuevas marcas moradas en su muñeca. Por la noche, oí a mi padre y Jaime conversando nuevamente, esta vez en la cocina. «No podemos esperar más», decía mi padre. «Esa enfermera ya está sospechando y la pinche vaca de tu hermana casi arruina todo anoche». «¿Qué quieres hacer?», preguntó Jaime en voz baja, pero animada, como si estuvieran planeando una aventura y no un asesinato. «Mañana es sábado. Vamos a tomar unos tragos, como siempre, pero esta vez vamos a hacer que parezca que tu madre tuvo otra embolia durante la noche. Natural, como el médico dijo que podría suceder». Mi sangre se heló. Estaban planeando matarla la noche siguiente, y yo sería la próxima. Pasé aquella noche en un estado de desesperación que jamás había sentido. Estaba atrapada en una casa con asesinos, sin tener cómo pedir ayuda, sin tener a dónde huir. No podía salvar a mi madre. No podía salvarme a mí misma. Fue en ese momento más oscuro que un recuerdo surgió en mi mente. Una historia que mi madre contó antes de enfermarse, sobre cómo su abuela, allá en el campo de Querétaro, conocía las propiedades de las plantas. Cómo algunas curaban, otras aliviaban dolores, y algunas podían ser peligrosas si se usaban de la forma equivocada. «Hasta las hierbas más bonitas pueden ser veneno en las manos correctas», decía. ¿Veneno? La palabra resonó en mi mente como una campana. Miré por la ventana, hacia el patio donde crecían las hierbas que a mi madre tanto le gustaba cuidar. Algunas aún sobrevivían, incluso con mis cuidados torpes. Entre ellas, algunas que ella me había enseñado a nunca tocar, nunca usar en la comida. Una idea terrible empezó a formarse en mi cabeza. Una idea que iba contra todo lo que yo creía,
todo lo que mi madre me había enseñado sobre el respeto a la vida. Pero, ¿qué más podía hacer? Iban a matarla. Después sería mi turno. Nadie nos ayudaría. Nadie me creería. Mi cabeza daba vueltas con pensamientos contradictorios. Una parte de mí gritaba que estaba mal, que no podía rebajarme a su nivel. Otra parte, más pragmática, más desesperada, insistía en que era la única salida. Es legítima defensa, susurré para mí misma, las lágrimas corriendo por mi rostro. Es para salvar a mamá, para salvarme a mí misma. Cerré los ojos y vi el rostro de mi madre antes de la embolia, sonriente, lleno de vida, lleno de amor. Recordé las historias que contaba, las canciones que cantaba para hacerme dormir. Recordé cómo siempre decía que yo era especial, que era fuerte, que un día haría cosas importantes. Abrí los ojos con una nueva resolución. No dejaría que la mataran como a un animal. No dejaría que me trataran como basura después. Si ellos querían usar veneno, yo les mostraría lo que era veneno de verdad. A la mañana siguiente me levanté temprano, antes que todos. Fui al patio y con manos temblorosas recogí algunas hojas de aquella planta que mi madre siempre advertía evitar. No muchas, solo las suficientes. Las guardé envueltas en un pedazo de tela, escondidas en el bolsillo de mi delantal. Durante el día, actué normalmente o lo más normal posible en las circunstancias. Cuidé a mi madre, limpié la casa, preparé las comidas. Mi padre y Jaime parecían de buen humor, intercambiando miradas cómplices cuando creían que no los estaba viendo. Por la noche, como siempre hacían los sábados, se sentaron en el portal con una botella de tequila, hablando alto, riendo de chistes groseros. De vez en cuando, uno de ellos entraba para verificar si yo estaba cuidando bien a mi madre. «Voy a preparar un café fuerte para ustedes», ofrecí cuando la botella estaba por la mitad. «Está refrescando, les hará bien». Mi padre asintió sin prestarme mucha atención. Jaime apenas murmuró algo que interpreté como acuerdo. En la cocina, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener la cafetera, preparé el café más fuerte que jamás había hecho. Cuando el agua hirvió y el café estuvo listo, saqué las hojas de mi bolsillo. Estaban secas, ahora más fáciles de desmenuzar. Las puse en el fondo de sus tazas y las cubrí con el café oscuro. El olor fuerte de la bebida enmascararía cualquier otro aroma. Por un momento, dudé. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo para siempre. No había vuelta atrás. Una vez hecho, cargaría con eso por el resto de mi vida. Pero entonces oí sus risas en el portal, aquellas risas crueles que conocía tan bien. Y recordé la almohada en las manos de mi padre, las marcas moradas en el cuerpo de mi madre, las amenazas, los insultos, las humillaciones. Recordé que para ellos no éramos personas, éramos solo obstáculos en el camino hacia el dinero del seguro. «Papá, Jaime, el café está listo», llamé, llevando las tazas al portal. Tomaron las tazas sin siquiera mirarme, aún absortos en su conversación sobre cuánto dinero tendrían cuando todo terminara. Di media vuelta y regresé adentro, al cuarto de mi madre. Me senté a su lado, sosteniendo su mano frágil entre las mías. Ella dormía, o parecía dormir, la respiración irregular, el rostro delgado y pálido. Me quedé allí esperando, rezando por perdón por lo que había hecho, por lo que estaba por venir. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché el primer ruido, algo cayendo, rompiéndose. Luego vino un grito ahogado, seguido de otro más fuerte. Apreté la mano de mi madre con más fuerza. «Va a estar todo bien ahora», susurré, aunque no estaba segura si podía escucharme. «Nadie más te va a lastimar, lo prometo». Los minutos que siguieron son como un borrón en mi memoria. Oí más ruidos en el portal, tazas rompiéndose, sillas cayendo, voces confusas gritando. Después silencio. Un silencio pesado, opresivo, que parecía engullir la casa entera. Me quedé paralizada junto a la cama de mi madre, incapaz de moverme, de verificar lo que había sucedido allá afuera. Una parte de mí lo sabía, pero otra parte no quería confirmar. Como si, mientras no lo viera, pudiera fingir que nada había pasado.
Fue mi madre quien me trajo de vuelta a la realidad. Sus ojos se abrieron y se fijaron en los míos con una lucidez que no veía desde hacía mucho tiempo. Su mano apretó la mía levemente. «Hija», susurró, la voz ronca y débil, pero clara. «¿Qué hiciste?». Esas 3 palabras me golpearon como un rayo. Ella sabía. De algún modo, incluso en su estado debilitado, sabía lo que había hecho. «Nos salvé, mamá», respondí, las lágrimas corriendo por mi rostro. «Te iban a matar hoy. Después sería yo». Cerró los ojos por un momento, como si absorbiera el peso de aquellas palabras. Cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en ellos. No reprobación como yo temía, sino una tristeza infinita. «Policía», logró decir. «Llama a la policía». Sabía que tenía razón. No había forma de ocultar lo que había sucedido. Tarde o temprano, alguien lo descubriría. Mejor que fuera en nuestros términos, con nuestra versión de la historia. Me levanté con las piernas temblorosas y fui hasta el teléfono en la sala. Nunca lo habíamos usado para llamar a la policía antes. De hecho, rara vez usábamos el teléfono. Era más una ostentación de mi padre que una necesidad. Con dedos temblorosos, marqué el número de la comisaría del pueblo vecino. Cuando una voz masculina respondió, las palabras salieron en cascada. «Por favor, necesito ayuda. Creo que mi padre y mi hermano están muertos». La voz del otro lado se puso alerta. «¿Dónde estás? ¿Qué pasó?». Di nuestra dirección y después de un momento de vacilación, añadí: «Estaban envenenando a mi madre durante meses para cobrar el dinero del seguro. Yo puse algo en su café. Por favor, vengan rápido». Colgué y volví al cuarto de mi madre, sintiéndome como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo. Era como si esa niña al teléfono fuera otra persona, no yo, como si todo aquello estuviera sucediendo con otra familia en otra casa. «Ya vienen, mamá», dije, volviendo a sostener su mano. «Todo va a estar bien». ¿Pero realmente lo estaría? Acababa de confesar un crimen. No importaban las circunstancias, no importaba por qué lo había hecho. Había 2 personas muertas en el portal de nuestra casa, y yo era la responsable. El tiempo pareció arrastrarse mientras esperábamos. En algún momento, mi hermano menor, Walter, apareció en la puerta del cuarto, los ojos desorbitados de miedo. «¿Qué pasó?», preguntó, con voz temblorosa. «Papá y Jaime están raros, no se mueven». Extendí la mano hacia él, que corrió a mis brazos. «Todo va a estar bien», repetí, aunque no estaba segura de que fuera verdad. «La policía viene. Ellos nos ayudarán». No sé cuánto tiempo estuvimos así. Yo, mi madre y Walter, cuando oímos las sirenas a lo lejos. Pronto la casa estaba llena de policías y paramédicos. Unos fueron directamente al portal, otros vinieron a revisar a mi madre. Nos separaron de mi hermano, llevando a cada uno a un rincón diferente para hacer preguntas. El policía que habló conmigo era un hombre de mediana edad, con ojos cansados, pero amables. Se presentó como comandante Ignacio. «Cuéntame lo que pasó aquí, niña», pidió, sentándose a mi lado en la cocina. «Desde el principio». Y así lo hice. Conté todo. La embolia de mi madre, los maltratos, las sospechas de envenenamiento, el descubrimiento de la póliza de seguro, el intento de mi padre de asfixiarla con la almohada, el plan de ellos para aquella noche y, finalmente, lo que yo había hecho. «Sé que hice algo terrible», concluí, mirando mis manos temblorosas. «Sé que voy a ir a la cárcel, pero tenía que salvar a mi madre. No había nadie más para ayudar». El comandante guardó silencio por un largo momento, observándome. «Quiero que me muestres dónde encontraste la póliza de seguro y los medicamentos», dijo finalmente. Lo llevé al despacho de mi padre. Señalé el cajón donde había encontrado los documentos. Para mi sorpresa, todo seguía allí. La póliza, los frasquitos sospechosos, incluso anotaciones de mi padre sobre dosis. «¿Y dices que guardaste una muestra del agua envenenada que tu padre le daba a tu madre?», preguntó. Asentí y lo llevé al fondo del patio, donde desenterré la lata con el vaso cuidadosamente envuelto.
El comandante llamó a otro policía, que puso el vaso en una bolsa de plástico, la etiquetó y guardó. Cuando volvimos adentro, los paramédicos ya estaban llevando a mi madre en una camilla. Corrí hacia ella en pánico. ¿A dónde la llevan?, pregunté, agarrando su mano. Al hospital en Querétaro, respondió uno de los paramédicos. Necesita atención urgente. Mi madre apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Va a estar bien, logró decir, con los ojos fijos en los míos. Después miró al comandante que estaba a mi lado. Ella salvó mi vida. Las palabras salieron con dificultad, pero eran lo suficientemente claras. El comandante asintió gravemente. Vamos a cuidar de ella, señora. Puede estar tranquila. Cuando se llevaron a mi madre, sentí como si estuvieran arrancando una parte de mí. Walter estaba en un rincón de la sala, siendo consolado por una policía mujer. Parecía tan pequeño, tan perdido. ¿Y mi hermano?, pregunté al comandante. ¿Qué va a pasar con él? Vamos a encontrar parientes que puedan quedarse con él por ahora, respondió. ¿Tienes algún tío, tía, abuela? Pensé en la familia de mi madre, a quienes no veíamos desde hacía años porque mi padre no lo permitía. Mamá tiene una hermana en León, tía Ivonne. Nos quería mucho. El comandante anotó el nombre y prometió que intentarían localizarla. Entonces vino la parte que más temía. Beatriz, dijo el comandante, usando mi nombre por primera vez. Tienes que venir con nosotros a la comisaría. Asentí, ya esperando eso. Estaba lista para enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Antes de salir, pedí despedirme de mi hermano. Te van a llevar a casa de tía Ivonne, expliqué abrazándolo fuerte. Ella es buena, va a cuidarte bien. ¿Y tú? ¿Y mamá?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá va al hospital para mejorar y yo tengo que ir con los policías por un tiempo. ¿Vas a volver?, insistió, sosteniendo mi mano con fuerza. No tuve el valor de decir la verdad, que probablemente yo no volvería, al menos no por muchos años. Algún día, respondí, besando su frente. Cuida a mamá por mí, ¿sí? En la comisaría pasé horas respondiendo preguntas, repitiendo mi historia varias veces para diferentes policías. Después me llevaron a una sala pequeña con una cama donde pasé la noche. A la mañana siguiente, el comandante Ignacio volvió con noticias. Tu madre está estable en el hospital, informó. Los médicos le hicieron análisis y encontraron altas dosis de medicamentos en su sangre, algunos que ni siquiera deberían estar allí. Esto confirma tu historia sobre el envenenamiento. Sentí un alivio inmenso al saber que mi madre estaba viva y siendo bien atendida. Y hay más, continuó. Encontramos un diario de tu hermano Jaime. Escribía sobre los planes para matar a tu madre, sobre cómo ustedes dos eran una molestia. Es bastante perturbador. El comandante parecía genuinamente conmocionado con lo que había leído. Localizamos a tu tía Ivonne, añadió. Ya vino a buscar a tu hermano Walter y dijo que va a acompañar a tu madre en el hospital. Por fin, una buena noticia. Al menos estarían juntos. ¿Y yo?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. El comandante suspiró profundamente. Es complicado, Beatriz. Cometiste un crimen grave, no hay cómo negarlo, pero las circunstancias son excepcionales. Me explicó que, por ser menor de edad, no sería juzgada como adulta. Sería enviada a un juez de menores que decidiría mi destino. Podría ser internada en una institución para menores infractores o, con suerte, puesta bajo algún tipo de libertad vigilada. Voy a hablar con el juez personalmente, prometió el comandante. Le contaré lo que vi en aquella casa, lo que descubrimos sobre tu padre y tu hermano. No puedo prometer nada, pero creo que tomará todo esto en cuenta. En las semanas que siguieron, estuve en una institución para menores, esperando la decisión del juez. Mi tía Ivonne vino a visitarme algunas veces, trayendo noticias de mi madre. Estaba mejorando poco a poco después de que dejaron de darle los medicamentos equivocados. Ya podía hablar mejor y los médicos eran optimistas respecto a su recuperación. Walter también venía con mi tía. Parecía feliz, o al menos más feliz de lo que jamás lo había visto en nuestra casa.
Tía Ivonne lo trataba con cariño y ya estaba inscrito en una escuela nueva en León. Cuando finalmente llegó el día de la audiencia con el juez, estaba resignada a aceptar cualquier castigo. Había tomado una decisión terrible, pero aún creía que era la única que tenía en las circunstancias. Para mi sorpresa, el juez, un hombre de cabello blanco y expresión severa, pero no antipática, escuchó mi caso con mucha atención. El comandante Ignacio testificó a mi favor, describiendo en detalle lo que había encontrado en la casa, los planes de mi padre y mi hermano, las evidencias de abuso y envenenamiento. Mi madre, aún débil, pero capaz de hablar, también testificó por videoconferencia desde el hospital. Confirmó los años de abuso que había sufrido a manos de mi padre, cómo él la trataba como un objeto, no como una esposa. Y lo más importante, confirmó que después de la embolia se daba cuenta de que estaba siendo envenenada, pero no tenía fuerzas para pedir ayuda. Mi hija salvó mi vida, dijo, con la voz entrecortada. Hizo lo que yo no podía hacer por mí misma. Al final de la audiencia, el juez se retiró para deliberar. Cuando volvió, su decisión me tomó completamente por sorpresa. Beatriz Gutiérrez, comenzó. Lo que hiciste fue extremadamente grave. Quitar una vida, y más aún dos, es un acto que nunca puede tomarse a la ligera. Bajé la cabeza, preparándome para lo peor. Sin embargo, continuó. Después de analizar todas las evidencias, los informes médicos, los testimonios, incluidos los del comandante Ignacio y el de tu madre, entiendo que estabas en una situación de peligro inminente. Tú y tu madre estaban bajo amenaza constante y había un plan concreto para matarla esa noche. Hizo una pausa, mirándome directamente. Considerando todos estos factores, no voy a determinar tu internamiento en una institución para menores infractores. En su lugar, estarás bajo libertad asistida por 3 años, con acompañamiento psicológico obligatorio y visitas regulares a un trabajador social. No podía creer lo que estaba oyendo. Miré al comandante Ignacio, que sonreía discretamente. Podrás ir a vivir con tu tía Ivonne en León, junto con tu madre, cuando reciba el alta del hospital, y tu hermano Walter, continuó el juez. Pero debes entender que lo que hiciste estuvo mal, independientemente de las circunstancias. La justicia no debe hacerse con las propias manos, incluso en situaciones desesperadas. Entiendo, su señoría, respondí, con la voz entrecortada por la emoción. Y acepto cualquier condición. Hay una cosa más, añadió. Cuando tu madre esté plenamente recuperada, la póliza de seguro se pagará a ella, ya que era la beneficiaria legal. Tu padre había intentado cambiar esto, pero no tuvo tiempo de concluir el proceso. Esa noticia me dejó aturdida. El dinero por el cual mi padre y mi hermano estaban dispuestos a matar ahora ayudaría a mi madre a recomenzar su vida. Había una justicia poética en eso que no pasó desapercibida. Ese mismo día salí de la institución con mi tía Ivonne. Fuimos directamente al hospital a ver a mi madre, que lloró al abrazarme. Estaba diferente, aún débil, aún con secuelas de la embolia, pero había una luz en sus ojos que no veía desde hacía mucho tiempo. Una luz de quien finalmente estaba libre. La recuperación de mi madre fue lenta, pero constante. Después de 3 meses en el hospital, finalmente recibió el alta y vino a vivir con nosotros en la casa de tía Ivonne en León. Con el dinero del seguro, compramos una casa pequeña, más cómoda en Tequisquiapan, un pueblito tranquilo de Querétaro, donde nadie nos conocía, donde podríamos recomenzar sin el peso del pasado persiguiéndonos. Los 3 años de libertad asistida fueron difíciles. Tenía pesadillas frecuentes. Me culpaba por lo que había hecho, por más que la psicóloga que me acompañaba tratara de mostrarme que había actuado en un momento de desesperación extrema. Pero poco a poco, con el apoyo de mi madre, de Walter y de tía Ivonne, comencé a entender que, a pesar del acto terrible que cometí, yo no era una persona terrible. Tomaste una decisión imposible en una situación imposible, decía la psicóloga. Ahora necesitas aprender a vivir con eso y a perdonarte. Y eso fue lo que intenté hacer día tras día, año tras año. Volver a estudiar, cuidar de mi madre,
ver a mi hermano crecer feliz y saludable, construir una vida que honrara la segunda oportunidad que recibí. Hoy, más de 60 años después de aquellos días terribles, vivo una vida tranquila aquí en Tequisquiapan. Nunca más salí de este pueblito desde que nos mudamos. Encontré aquí un lugar donde pude sanar mis heridas, donde pude reconstruirme como persona. Mi madre vivió 10 años más después de que la salvé de aquel infierno. Nunca se recuperó completamente de la embolia. Siempre necesitó un bastón para caminar y tenía dificultades para hablar cuando estaba cansada. Pero fueron 10 años de paz, de amor, de cariño verdadero. Pudo ver a Walter graduarse de la preparatoria, verme comenzar la carrera de enfermería. Creo que partió en paz, sabiendo que sus hijos estaban seguros, que tenían un futuro por delante. Tía Ivonne se quedó con nosotros hasta el final. Incluso después de que compramos nuestra propia casa aquí en Tequisquiapan, nunca quiso volver a León. Mi lugar es con ustedes, decía con aquella sonrisa dulce que era su sello personal. Fue ella quien me enseñó a perdonar, no a mi padre o a mi hermano, sino a mí misma. Fue ella quien me ayudó a entender que una decisión tomada en la desesperación no define quiénes somos para el resto de la vida. Mi hermano Walter creció fuerte y bueno, sin las sombras del pasado persiguiéndolo como a mí. Se graduó en ingeniería, se casó con una muchacha adorable llamada Cecilia y me dio 3 sobrinos que son la luz de mi vida: Gabriel, Raquel y Mateo. Hoy vive en la Ciudad de México, pero viene a visitarme regularmente, principalmente en los días festivos y cumpleaños. En cuanto a mí, seguí el camino de la enfermería. Tal vez fue una forma de compensación, de intentar salvar otras vidas después de haber quitado 2. Trabajé más de 30 años en el pequeño hospital de Tequisquiapan, cuidando principalmente de ancianos y pacientes con enfermedades crónicas. Aquellos que, como mi madre, necesitaban cuidados constantes y atención especial. Me casé a los 28 años con Augusto, un hombre gentil y paciente que conocí durante mis prácticas en el hospital. Él sabía de mi historia. Se la conté antes de aceptar su propuesta de noviazgo, pensando que huiría al saber de mi pasado. Pero él solo tomó mis manos y dijo: no es nuestro peor momento lo que define quiénes somos, sino cómo elegimos vivir después de él. Tuvimos 2 hijos, Mariana y Enrique. Los crié con todo el amor y cariño que pude dar, siempre consciente de nunca reproducir los patrones abusivos que vi en mi infancia. Augusto fue un padre ejemplar, el tipo de hombre que jugaba en el suelo con los niños, que nunca levantaba la voz, que respetaba a todos a su alrededor. Perdí a mi Augusto hace 12 años, víctima de un infarto fulminante. Fue un dolor inmenso, pero diferente de aquel que sentí en la adolescencia. Este fue un dolor limpio, sin el veneno del odio o del miedo. Solo añoranza, solo amor. Hoy vivo sola en esta casita sencilla, pero nunca me siento solitaria. Mis hijos viven cerca. Mariana aquí mismo en Tequisquiapan y Enrique en Querétaro, a solo 2 horas de viaje. Tengo 5 nietos que llenan mi vida de alegría cuando vienen a visitarme. El mayor, Felipe, ya está en la universidad. La más pequeña, Julia, tiene apenas 8 años y le encanta cuando le hago buñuelos en las tardes de domingo. Mis días son tranquilos, llenos de pequeñas actividades que me dan placer. Me despierto temprano, tomo mi café mirando hacia el jardín que cultivo con tanto cariño. Tengo un árbol de guayaba que da frutos 2 veces al año. Los nietos adoran subirse para recoger las frutitas rojas y dulces. También tengo rosales que me regaló mi vecina doña Clotilde y un jardincito de hierbas que uso para hacer tés y sazonar la comida. 3 veces por semana voy al centro comunitario del pueblo para participar en un grupo de artesanía. Hago crochet, tejido, bordados, cosas que nunca tuve tiempo u oportunidad de aprender cuando era joven. Mis colchas de retazos son famosas aquí en la región. Ya he hecho más de 50, la mayoría donadas a asilos y orfanatos. Los miércoles participo en un proyecto en la escuela municipal, donde cuento historias a los niños. Historias de superación, de valor, de bondad, valores que creo fundamentales para formar buenas personas.
Los pequeños me llaman abuelita Betty y corren a abrazarme cuando llego. Es una de las mayores alegrías de mi semana. Los domingos voy a la iglesia por la mañana. No soy beata, pero encuentro consuelo en la fe, en la idea de que hay un propósito mayor para todo, incluso para el sufrimiento. Después de la misa, generalmente recibo a mis hijos y nietos para una comida familiar. La casa se vuelve ruidosa, llena de risas y conversaciones, exactamente como debe ser una casa. Nunca más hablé sobre lo que sucedió aquella noche de sábado, hace tantos años. Mis hijos lo saben, claro. Pensé que tenían derecho a conocer la verdad sobre su pasado. Pero para el resto del mundo, soy apenas doña Beatriz, la enfermera jubilada que hace trabajo voluntario y adora a sus nietos. A veces, cuando estoy sola por la noche, mirando las estrellas desde mi portal, pienso en lo extraña que es la vida, en cómo un solo momento puede cambiarlo todo para siempre. Pienso en lo que habría pasado si no hubiera descubierto el plan de mi padre, si no hubiera tomado aquella decisión desesperada. Probablemente ni yo ni mi madre estaríamos vivas. Walter habría crecido solo, tal vez convirtiéndose como su padre y su hermano. No me enorgullezco de lo que hice. Nunca me enorgulleceré. Quitar una vida es algo terrible. No importan las circunstancias, pero tampoco me torturo como antes. Aprendí a convivir con mi pasado, a aceptar que en aquel momento, con el conocimiento y los recursos que tenía, hice lo que creí que era la única opción para salvar a mi madre y a mí misma. El comandante Ignacio, que fue tan importante en aquellos días difíciles, se convirtió en un amigo a lo largo de los años. Se jubiló de la policía y también vino a vivir a Tequisquiapan, diciendo que quería paz después de tantos años viendo lo peor de la humanidad. Hasta su muerte, hace 5 años, solíamos tomar café juntos los lunes. Él siempre decía que mi caso le hizo repensar muchas cosas sobre justicia y compasión. Hoy, mirando hacia atrás, veo que mi vida ha sido un largo camino de redención. Cada paciente que cuidé en el hospital, cada niño que eduqué, cada gesto de bondad que practiqué, todo fue parte de mi intento de equilibrar la balanza, de devolver al mundo más de lo que le quité. No sé si lo logré. No sé si es posible, pero sé que intenté cada día ser mejor de lo que fui el día anterior, y tal vez, al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Mis queridos que me están viendo, después de compartir esta historia tan difícil, tan dolorosa, quiero dejarles algunas palabras desde el fondo de mi corazón. La vida a veces nos pone en situaciones donde no existen elecciones perfectas, donde cada camino parece más oscuro que el otro. En esos momentos, necesitamos encontrar dentro de nosotros una fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Una fuerza que no viene del odio, no de la ira, sino del amor. Del amor por nosotros mismos y por aquellos que dependen de nosotros. Lo que aprendí en estos casi 80 años de vida es que nunca estamos totalmente sin esperanza. Incluso en las noches más oscuras, incluso cuando parece que todo el mundo nos ha dado la espalda, siempre existe una posibilidad de cambio, de transformación, de reinicio. Si estás pasando por situaciones de abuso, si alguien te está haciendo daño, debes saber que no estás solo. Hoy existen muchos caminos de ayuda que yo no tenía en mi época. Existen teléfonos para denuncias, existen refugios, existen profesionales capacitados para ayudar. Nunca creas cuando te dicen que mereces el sufrimiento, que eres menos que los demás, que no tienes valor. Esas son las mentiras que los abusadores cuentan para mantener su poder sobre nosotros. Tienes valor, mereces respeto, mereces ser amado. Muchas veces nos sentimos atrapados en situaciones imposibles. Parece que no hay salida, que vamos a sufrir para siempre. Pero yo estoy aquí, del otro lado de ese viaje, para decirte que eso no es verdad. Siempre existe un mañana diferente. Siempre existe la posibilidad de sanar. Cuando miro hacia atrás y veo a aquella niña de 13 años desesperada, sin saber a dónde correr, siento una compasión inmensa. Quisiera poder abrazarla y decirle que, a pesar de todo, sobrevivirá. Más que sobrevivir,
construirá una vida buena, una familia amorosa, ayudará a otras personas. El miedo puede paralizarnos, pero también puede darnos alas cuando necesitamos huir del peligro. El dolor puede destruirnos, pero también puede enseñarnos sobre compasión y empatía. El odio puede consumir nuestra alma, pero el perdón, principalmente el autoperdón, puede liberarla. No estás definido por tus peores momentos, por tus decisiones más desesperadas. Estás definido por cómo eliges vivir después de ellos, por cómo eliges reconstruir, resignificar, renacer. En mi largo camino, aprendí que cargar con la culpa no ayuda a nadie, ni a nosotros mismos, ni a aquellos a quienes herimos, ni a aquellos que amamos. Lo que ayuda es transformar esa culpa en acción positiva, en cuidado, en servicio al prójimo. También aprendí que el silencio es el mayor aliado de la violencia. Cuando callamos, cuando escondemos, cuando fingimos que todo está bien cuando no lo está, damos más poder al abuso. Por eso, hoy hablo. Por eso hoy comparto mi historia, para que otras personas sepan que no están solas, que hay un camino más allá de la oscuridad. Cada vida que toca la nuestra tiene un propósito. Cada persona que cruzó mi camino, incluso aquellas que me hirieron, me enseñó algo importante, y elijo quedarme con las lecciones, no con el rencor. Si hay una cosa que el tiempo me enseñó, es que somos más fuertes de lo que imaginamos. Dentro de cada uno de nosotros existe una capacidad de sobrevivir, de adaptarnos, de reconstruir, que es casi milagrosa. Mis queridos amigos que han visto hasta aquí, les pido que me ayuden a difundir este mensaje de esperanza. Si les gustó mi testimonio, por favor, dejen su like y suscríbanse al canal. Es muy importante para que historias como la mía puedan llegar a más personas que necesitan oír que existe vida más allá del dolor, que existe sanación, que existe redención. Y dejen en los comentarios la palabra sobreviviente para que yo sepa que vieron hasta el final, que escucharon mi historia completa. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Cada persona que ayuden a conocer esta historia puede ser alguien que necesita desesperadamente esperanza en este momento. Recuerden siempre, no importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre existe una luz al final. A veces esa luz somos nosotros mismos, brillando de dentro hacia afuera, iluminando nuestro propio camino cuando nadie más puede hacerlo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que nunca jamás pierdan la fe en la posibilidad de días mejores. Esa fe me mantuvo viva en mis momentos más oscuros y puede hacer lo mismo por ustedes.